¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo webinar que estamos realizando para ustedes. Yo soy Homero Ontiveros, director de Actec América, y en coordinación con SMEAP les estamos presentando este webinar sobre 4 problemas comunes del productor que se resuelven con agronomía digital. Este es un tema muy fascinante, pero primero que nada les quiero pedir por favor que, sus micrófonos van a estar apagados. Tenemos un chat por si en el transcurso del webinar les surgen preguntas. Al final del webinar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero si quieren irlas poniendo en cuanto se les vayan ocurriendo, pues las podemos ir nosotros leyendo e ir preparándonos en las respuestas, ¿no? La agronomía digital es un tema muy, muy relevante en estos días porque estamos entrando a una tercera etapa de la producción de cultivos protegidos. Hace ya 25 años más o menos empezamos en México y en otras partes de Latinoamérica a usar estos cultivos protegidos, primero con mallas sombras, luego invernaderos de media baja tecnología. Ahora pues ya hay invernaderos en México, Centroamérica, en otras partes que tienen la más alta tecnología, ¿no? Esto gracias a todas las tecnologías que han llegado muchas de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, pero también ahora pues ya hay compañías mexicanas constructoras de invernaderos que están haciendo muy, muy buenos diseños y que no le piden nada a nadie. Entonces, con el afán de seguir progresando en la producción de cultivos protegidos, tenemos ahora nuevas herramientas. Una de ellas muy valiosa es la agronomía digital. ¿Qué es esto? Bueno, pues que ya tenemos formas de cómo medir lo que le está pasando al cultivo, cómo se está desarrollando un cultivo dependiendo de su humedad relativa, de la humedad del sustrato, de la luz, de la radiación solar, de todos estos factores que podemos estarlos midiendo, ver cómo están impactando al cultivo para posteriormente ya poder tomar decisiones informadas, ¿no? No nada más así como que creo yo o me late que, pero ya tomar decisiones basadas en datos históricos. Y este tipo de tecnologías, bueno, pues no nada más es recopilar los datos, porque sí es muy importante hacerlo, pero es cómo interpretar estos datos y cómo estos datos nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. No van a tomar las decisiones por nosotros, pero sí nos van a dar un muy buen camino para que, bueno, entonces, ¿sabes qué? Yo creo que nos conviene implementar todas estas decisiones, ¿no? Es un tema muy, muy interesante. En este webinar hemos invitado a la compañía Way Beyond, una compañía de Nueva Zelanda que ya tiene algunos años en México, 3, 4 años, como 3 años creo yo, con tecnologías muy, muy innovadoras. Han hecho muy buenas alianzas con compañías importantes del sector en producción de invernaderos y también con las universidades. En fin, están haciendo un muy buen trabajo porque todo esto requiere de mucho aprendizaje. Es una nueva etapa de la agricultura que para allá vamos, ¿no? Pero que nos va a ayudar a ser más productivos, con menos recursos, porque cada vez tenemos menos recursos y de una manera más sustentable, que eso es en lo que nos queremos enfocar. Entonces, para este webinar nos acompañan unos compañeros de Way Beyond. Nos acompaña Selene Solís. Selene Solís es una consultora de desarrollo de negocios de Way Beyond para América Latina. Tiene ya más de 10 años de experiencia en agronegocios, en los que incluyen manejos de cuenta clave, empresas de alta tecnología de semillas, de las más importantes del mundo. En los últimos meses ha trabajado estrechamente con los clientes mexicanos de Way Beyond para llevar a cabo exitosas pruebas de concepto y posterior ampliación, proporcionando comunicación de proyectos, capacitación y apoyo a los agricultores. Y junto a ella nos acompaña también Jesús Gaitán. Jesús Gaitán es un técnico agrícola que tiene muchos años de experiencia, más de 11 años de experiencia en el mercado de fertilizantes, siempre en cultivos especializados de alto valor como aguacate, tomate, plátano, café, pimiento, berries y nueces. Jesús es muy apasionado por buscar soluciones y mejoras para la agricultura que permitan lograr producciones más sostenibles. Que entonces todo esto se presenta el concepto que les queremos dar a conocer ahora con esos nuevos temas de la agricultura digital.
y me gustaría pues ahora poder pasar a cederle la palabra bueno, perdón, quisiéramos primero hacer una encuesta para saber quiénes somos, para saber quiénes nos están escuchando en este momento, quiénes ya se conectaron y conocer un poco más sobre ustedes. Entonces, mi compañero Joel nos va a hacer el favor de colocar la encuesta. Va a estar en vivo por unos segundos nada más. Y por favor, pues si la pueden responder, se los vamos a agradecer muchísimo. Después les vamos a comunicar a todos los resultados de la encuesta. Todavía hay algunas personas respondiendo, pero unos 3 segundos más y ya la vamos a cerrar para poder continuar con este webinar. Y bueno, pues sin más por el momento, me gustaría presentarles a Selene Solís, quien nos va a empezar a dar la presentación. Selene. Hola. Ay, ya me veo. Hola a todos, gracias Homero, gracias Esmeapi, pero sobre todo gracias a todos los que están aquí conectándose desde un montón de lugares. Estoy viendo en el chat, Colombia, Guatemala, México, Perú. Muchas gracias por estar tomándose este tiempo para escucharnos y vamos a comenzar. En el webinar de hoy vamos a analizar 4 problemas habituales de los agricultores que pueden resolverlos con agronomía digital. Y estos temas son la detección temprana del estrés de las plantas y del cambio medioambiental, cómo evitar condiciones climáticas que aumenten el riesgo de brotes de plagas y enfermedades, cómo hacer un despliegue eficaz de los recursos, y la falta de visibilidad del rendimiento de los campos en varios sitios. Para cada tema les vamos a presentar algunos ejemplos reales y también vamos a dar algunos consejos sobre las mejores prácticas. Y al final, como dijo Mero, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, aunque también los estamos invitando a que sigan escribiéndonos en el chat y los iremos contestando las preguntas que nos hagan. Y bueno, sin más ni más, aquí les dejo a mi colega Jesús, que nos hablará de los primeros 2 casos. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Selene. Nos vamos a iniciar con el tema de la detección temprana del estrés en plantas y en cómo afecta esto. Para nuestro primer caso, tenemos un gerente de producción que encontró una diferencia entre la temperatura del ambiente y la temperatura de la planta. Como saben, a lo largo del cultivo, puede caer en condiciones de estrés, lo cual no es fácilmente visible para los productores, más si no tenemos como las herramientas o el cómo poderlo evaluar. ¿Sí? Guillermo nos comentó que en su explotación de fresa, él encontró diferencias en las temperaturas del aire de la planta de hasta más de 7 grados. Esto él nos comentaba que la planta podía presentar hasta 35 grados centígrados, lo cual ya representa un estrés para la planta, aún sin que nosotros lo pudiéramos percibir, aún sin ver marchitamiento en las hojas. La planta ya aquí está perdiendo la capacidad de estar trabajando por las altas temperaturas. ¿Sí? Para él fue importante recurrir a la agricultura, a la agronomía digital, utilizando sensores. En este caso se instalaron sensores tanto internos como externos que le permitieron evaluar la humedad, la radiación y la temperatura, pero no solo del ambiente. También se estuvo monitoreando la temperatura en tiempo real de la planta, lo que le permitió a él comparar cómo estaba entrando en estrés el cultivo. ¿Y qué pasa cuando la planta comienza a estar en estrés? Obviamente cierra las estomas y esto
impide que siga haciendo fotosíntesis, lo cual nos va a afectar directamente en la producción. Tal vez de momento no veamos el daño, no se vea algún marchitamiento, pero la planta deja de trabajar y sacrifica el poder estar evapotranspirando para protegerse de las altas temperaturas. ¿Sí? Guillermo usó la agronomía digital para tomar mediciones tanto internas como externas y recurrir a una práctica que es el encalado de los invernaderos. Esta práctica normalmente podría verse retrasada en algunos casos debido a su alto costo, pero con la información que Guillermo generó, él tuvo argumentos para solicitar que se le permitiera aplicarlo en tiempo y forma, buscando mejoras en la producción. Después de que se hizo el encalado, Guillermo continuó monitoreando la radiación y la temperatura y descubrió que esto le favoreció a bajar la temperatura a más de 5 grados para la planta. Esto fue muy importante porque inclusive en el tiempo más caluroso del verano, la planta no mostró una temperatura arriba de los 30 grados, lo cual le permitió continuar produciendo y notar mejoras en sus rendimientos. Él nos comenta que tuvo un incremento en la producción de entre el 20 y el 30% y un aumento de tamaño de la fruta. Todo esto lo pudo ir dándole seguimiento con todo el monitoreo de datos que ofrecen los sensores Folium y la plataforma FarmRoad, la cual es usada por Way-Beyond. Guillermo nos comentó que era tan necesario el tener la información que ya cuando empezaron a implementar esto parecía demasiado obvio no haberlo tenido antes, porque le permitía hacer un mejor uso de datos y le facilitaba toda la planeación en su operación agrícola. En el siguiente caso, tenemos un productor al cual recibió reclamos por parte del supermercado que él abastecía, porque le decían que parte de su producto no estaba durando con suficiente calidad en la vida de anaquel. Entonces, él tuvo un problema donde dijo, ok, tal vez puedo perder este negocio porque me están reclamando una calidad deficiente, pero por otra parte, el resto de su producto mantenía siempre buenas condiciones. El agricultor recurrió de nuevo al uso de la agronomía digital e instaló varios sensores inalámbricos Folium para medir la temperatura del aire, la humedad relativa, la radiación, el porcentaje de CO2 y ver cuáles eran las diferencias que estaban presentándose entre sus dos invernaderos, por qué uno entregaba producto de calidad con buena vida de anaquel y en el otro le estaban haciendo reclamos. Lo que descubrió el agricultor con las gráficas y los monitoreos es que había diferencias significativas entre el clima de los dos invernaderos. Radiación y porcentaje de CO2 también eran muy diferentes entre el invernadero 1 y el invernadero 2. Con estos datos, él pudo ya disponer de cómo hacer una comparativa con la información y realmente decidir cuáles eran las condiciones que tenía que atacar. Por ejemplo, pudimos ver que en el invernadero 1 la temperatura nocturna siempre fue más baja. Esto afectaba el desarrollo del cultivo en el invernadero 1, contrario al invernadero 2, donde teníamos una temperatura más alta. Esto hacía que de manera constante el promedio de la temperatura fuera más alta en la noche en el invernadero 2 que en el 1. Esto favorecía el crecimiento y el desarrollo del cultivo. También en el invernadero 1 él tenía menor radiación, con lo cual en el invernadero 2 se estaba generando un crecimiento más fuerte de la planta, lo que impactaba también en la calidad. El invernadero 1 tenía más humedad que el invernadero 2, lo cual la hacía más susceptible al tema de plagas y enfermedades. Entonces, esto también le estaba afectando en la calidad de fruta que él estaba entregando. Por último,
descubrió la variación del nivel de CO2 en los invernaderos. El invernadero 2 presentaba un mejor flujo de aire y una menor variación del CO2 en comparación con el invernadero 1. Con todos estos datos, él concluyó que el clima en los invernaderos estaba variando. Cuando ya se metió más a fondo, descubrió que el invernadero 2 estaba mejor equipado con ventilación para poder permitir mayor flujo de aire y más control dentro del medio ambiente. Con estos datos, él puede tomar decisiones sobre dónde debe invertir y poder equipar de la misma manera el invernadero 1 que el invernadero 2. Esto le permitió poder mantener a su cliente contento porque encontró las causas que le estaban afectando su producción, pero también el poder decidir con datos en dónde tenía que invertir ese dinero que él estaba ganando de la venta, hacia dónde lo tenía que apuntalar para ser todavía más productivo. Normalmente, si no tenemos toda esta información, a veces solamente podemos suponer, el decir qué es lo que nos puede estar afectando. Pensamos o sabemos que puede ser la humedad dentro del invernadero, el nivel de radiación, pero no tenemos una manera efectiva de medirla o de tenerla en tiempo real, lo cual con los sensores de Wave Beyond es posible. Jesús, ¿sí? Antes de que pases al siguiente ejemplo, quería invitar a los que nos están escuchando a ver si este ejemplo que nos acabas de dar les suena familiar, que nos puedan comentar ahí en el chat qué hicieron, cómo lidiaron o sortearon esas dificultades y qué les pareció lo que les acabamos de presentar. Gracias. Claro. A ver si alguien nos puede apoyar con algún comentario en el chat, si ha tenido situaciones parecidas. Yo creo que en lo que nos contestan puedes continuar. Ok, gracias, Elena. Nuestro tercer caso es de un productor que se ve afectado por el tema de enfermedades. Todos los que estamos en el sector agrícola sabemos que tratamos siempre de tener nuestras mejores prácticas o el mayor de los cuidados para evitar los brotes o presencia de plagas y enfermedades. Pero inevitablemente en algún punto del desarrollo del cultivo, estas se presentan. Este productor, él estaba luchando contra la presencia de botrytis en sus invernaderos. No era un productor muy tecnificado, era un productor bajo macrotúnel y realmente toda su gestión de datos era manual. La botrytis, como ustedes saben, es un hongo muy agresivo y muy persistente, y el problema con él es que genera demasiadas esporas y es muy difícil de controlarlo. Normalmente lo vamos a tener cuando la humedad es muy alta, por encima del 90%, y las temperaturas son alrededor de los 13 o 23 grados centígrados, temperaturas más bajas. Una vez que estas condiciones se dan, el hongo se puede desarrollar con mucha agresividad. Requiere mucha humedad, temperaturas como lo mencionamos, y lo importante es que la humedad al 90%, la humedad relativa, tiene que ser durante periodos prolongados. No porque tengamos como un pico de humedad quiere decir que ya estamos en riesgo, pero si es algo que se mantiene constante, sí da las condiciones para que se genere. Este productor llegó a perder hasta el 40% del cultivo durante la cosecha, lo cual ya no le permitía ser sostenible. Para ponerlo en contexto, era como si por cada hectárea de producción estuviéramos perdiendo alrededor de $150,000 en producto. Él recurrió al uso de sensores también de agronomía digital para evaluar cuándo se tenían las condiciones y por qué le era tan difícil poder controlar la enfermedad. Con la instalación de sensores inalámbricos de Folium, empezó a medir
la humedad relativa y la temperatura del aire, y empezó a detectar que justo cuando él veía la enfermedad 2 semanas atrás, habían condiciones óptimas para que la botrytis se desarrollara, pero los monitoreos que él hacía con su equipo de trabajo le estaban dando información tardía ya cuando él estaba viendo los síntomas o los daños. Con esta información, él decidió empezar a ser más preventivo y configuró un set de alertas, los cuales le iban a estar avisando de manera inmediata vía notificación a su correo o a su WhatsApp, cuando dentro del invernadero se estaban generando las condiciones ideales para que la botrytis se activara. Con esto poder tener aplicaciones preventivas, inclusive antes de detectar los síntomas en campo. ¿Sí? Otra medida que podemos obtener a través de los sensores y nos ayuda a mantener la planta más sana, nuestro cultivo activo, son los niveles de BPD. Como ustedes saben, el BPD es la capacidad que tiene el aire para saturarse de humedad. Entonces, normalmente en los invernaderos podemos tener como un BPD estimado, pero con los sensores Folium podemos obtener el BPD real a través del monitoreo directo de la planta. Esto nos ayuda a poder estar de manera constante vigilando el desarrollo del cultivo y saber si, por ejemplo, nuestro BPD baja, si nos va a afectar en la transpiración del cultivo, va a afectar el crecimiento, lo va a volver más susceptible o si va a favorecer el tema de presencias de más enfermedades. ¿Sí? Aquí les muestro cómo va conectado directamente al follaje este sensor y nos está dando realmente el BPD real, no es un BPD calculado, sino es lo que realmente está teniendo nuestro cultivo. Bueno, por mi parte sería todo. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, Jesús. La verdad, muy, muy interesante. Ya nos están llegando muchos comentarios en el chat de gente de Ecuador, de otras partes de México. Y bueno, nos vamos a esperar para el final para poder atender sus comentarios. Si no podemos hacerlos todos, responder todas las preguntas, tengan con toda seguridad de que se les van a responder de una manera personal, porque sí están muy interesantes las preguntas. Y también una cosa que se me pasó a comentar antes de que prosiga Selene es que este webinar se está grabando. Les vamos a hacer llegar a todos la liga también del webinar completo para que si quieren repasarlo nuevamente. Y también, bueno, pues si hay preguntas adicionales después de que lo vuelvan a ver, así como las películas que cada vez que uno las ve les encuentra cosas nuevas, pues con todo gusto tanto Selene como Jesús las van a responder. Selene, adelante. Gracias. Gracias Jesús, gracias Homero. Y bueno, yo voy a hablarles de los casos 3 y 4, pero antes quisiera yo puntualizar la relevancia de estos ejemplos reales de clientes que aunque van a ver que no están localizados en Latinoamérica, tienen mucha similitud en la infraestructura que ellos utilizan para producir. Y aunque los riesgos climáticos a los que ellos se enfrentan son diferentes a los de, en este caso, México o las zonas en las que ustedes están, en lo que nos queremos enfocar con estos casos reales es en que los riesgos se pueden manejar si utilizamos las herramientas adecuadas. Bueno, uno de los principales motores del éxito de una finca es desplegar los recursos apropiados en el lugar adecuado en el momento oportuno, ya sea como medida preventiva o en respuesta a un suceso. Y pues los responsables de los sitios de producción a veces están muy acostumbrados a este proceso, pero gestionar los recursos de múltiples campos en múltiples ubicaciones es un reto constante. Un ejemplo de esto es el trabajo que hicimos con un cliente, African Blue, que es uno de los mayores productores de arándanos en Marruecos. Ellos cultivan la fruta en túneles de polietileno
tanto en suelo como en sustrato, y están equipados con medidas básicas de control climático para calefacción y para ventilación. Una de las necesidades de Aziz El-Kalawi, que es el director de horticultura, era tener una medición precisa y a distancia del clima para anticiparse a los riesgos de heladas y enfermedades. Él nos dijo que durante el invierno son frecuentes esas heladas, pero que la única forma de determinar si los cultivos corrían peligro era desplazándose hasta los campos y tomar lecturas en el sitio. Desgraciadamente para African Blue, como en muchos casos, por ejemplo aquí en México, hay grandes distancias entre algunos de los sitios de producción. A veces tenían que recorrer o tienen que recorrer hasta 45 minutos en coche por carreteras que están en mal estado, porque esta práctica les requería mucho tiempo y mucho trabajo. Como mencioné, para combatir las heladas, lo que hacía este cliente es que utilizaba calefactores, pero esto también representaba un riesgo de enfermedades, pues se genera una humedad muy alta, por lo que saber también cuándo ventilar era vital para mitigar ese riesgo. Gracias a la agronomía digital, African Blue pudo eliminar la necesidad de que el personal se tuviera que desplazar a los campos para realizar mediciones en el sitio, y así se ahorraron muchas horas de trabajo, desplazamientos que son innecesarios, y también se ahorraron combustible. Otro punto importante fue que cuando la amenaza de heladas era inminente, las notificaciones le alertaban al equipo de Aziz para que pudieran desplegar calefactores en los invernaderos que estaban amenazados, asignando los recursos adecuados en el lugar adecuado y en el momento oportuno. Él nos dijo que con las funciones de alerta pudieron gestionar mejor la respuesta de las posibles heladas y al riesgo de enfermedades. Para él y para otros directivos fue una gran ayuda disponer de alertas vía WhatsApp en su teléfono para poder comprobar con el responsable de la finca que estaban tomando las decisiones adecuadas para resolver una situación. Igualmente, los invito para que nos compartan qué han estado ustedes pasando en sus operaciones y si han tenido este tipo de situaciones, cómo los han enfrentado. Otro ejemplo de optimización de recursos es el de otro agricultor de mediana tecnología que introdujo un sencillo cambio en su forma de recopilar mediciones. El invernadero de este productor abarca más de 5 sitios donde se cultivan arándanos, moras y frambuesas. Y como sucede en muchos otros sitios de producción en todo el mundo, ellos utilizaban papel para registrar manualmente sus datos. Y esos datos primero los escribían en papel cuando estaban en el invernadero y luego se los llevaban a la oficina y se registraban en Excel. Y aunque esa práctica es habitual en muchos invernaderos o en fincas en todo el mundo, debemos recordar que utilizar Excel era lo que anteriormente representaba la mejor solución. Sin embargo, desde entonces el mundo ha avanzado mucho y ahora se ofrecen mejores alternativas. Excel es un poco difícil de mantener como fuente única de información y representa un reto al enviar informes por correo electrónico a los equipos apropiados en varios niveles del organigrama. Con la adopción de la agronomía digital, este productor no solo pudo eliminar la doble manipulación de datos mediante un enfoque directamente digital, sino que también redujo los errores humanos y liberó tiempo del personal. Y a su vez pudo visualizar los datos en gráficos en cuestión de minutos para facilitar el análisis, accediendo a una sola fuente de información en tiempo real y también proporcionando acceso a sus asesores agrónomos remotos y a otros responsables de la toma de decisiones. Bueno, y volviendo al ejemplo de African Blue, ellos tienen 9 sitios repartidos por todo el país, cuentan con unas 300 hectáreas aproximadamente en el norte y unas 120 en el sur. Con un número tan grande de campos en una zona que es tan extensa, el principal problema para ellos era la falta de visibilidad de los climas en las fincas en todo su conjunto. La información clave la recopilaban en cada sitio, pero a menudo solo estaba disponible manualmente y la tenían separada del resto de los datos de los demás sitios. Y esos datos se almacenaban en silos y por lo tanto los directivos del sitio no podían acceder a ellos en el momento oportuno.
Asís nos dijo que necesitaban una solución de seguimiento y gestión de cultivos que reuniera todos los tipos de datos de sus campos en un solo lugar para visualizarlos en tiempo real, y de ese modo podrían comprender mejor lo que estaba ocurriendo y les proporcionaría información sobre el desarrollo de los cultivos en todos sus sitios sin necesidad de estar en ellos. Al aprovechar la agronomía digital, ahora ellos pueden supervisar continuamente múltiples fincas y visualizar los datos climáticos en todos esos sitios, lo que les proporciona una visión general de la productividad de las operaciones en todo su conjunto. Asís nos comentó que hoy por hoy él puede tener una visión general de los campos, en lugar de estar haciendo llamadas telefónicas a sus administradores en varios sitios para pedir actualizaciones, y obtiene información más precisa y más rápida, y eso le ahorra mucho tiempo. Y eso es... Ah, no, sigo otra. Sigues tú, Homero. Joel, ahorita vamos a hacer un par de encuestas más, basado en estos resultados de las encuestas. Bueno, pues vamos a seguir elaborando información. Este caso que nos habló Selene sobre African Blue también va a estar disponible. Se les va a enviar una liga para que lo descarguen y puedan ver the big picture, todo el caso completo. También basado también en algunas preguntas que están llegando, hay algunas dudas sobre lo que es el BPD, que es por sus siglas, porque es en inglés, Vapor Pressure Deficit, es BPD, es el déficit de presión de vapor. Y aquí es donde Jesús se va a abocar unos minutos al final del webinar a explicar un poquito más de a lo que se refiere con poder controlar este déficit o poderlo medir, y los beneficios que nos va a otorgar, ¿no? Porque sí es una variable muy importante que se debe de considerar cuando se están cultivando en ambiente controlado. Aquí yo creo que vamos bien en toda esta encuesta, y yo creo que vamos a hacer una más, la última. ¿En qué dedicas la mayor parte de tu tiempo y energía? Dentro de todos estos conceptos, pues sí nos gustaría conocer cuáles son tus preocupaciones más grandes, en dónde se te va la mayor parte del tiempo en tratar de mitigar, controlar estas variables, y quizás posteriormente, bueno, esto va a ser una muy buena veleta para nosotros en poder llevarles nuevamente quizás otro webinar, otro tipo de información basado en estas preocupaciones que están más en la mente de los productores. Yo creo que aquí ya más o menos nos respondieron todos. Entonces vamos a terminar la encuesta. Y bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño resumen de la presentación, y pues que nos den unas recomendaciones, Selene, de las buenas prácticas agrícolas basada en esta presentación. Gracias, Homero. Y bueno, pues con los ejemplos de hoy es posible que ya hayan notado que algunos temas son recurrentes. Entonces, como dice Homero, les voy a presentar algunos aspectos de buenas prácticas de la agronomía digital. La recopilación automática y continua de datos, lo cual reduce la dependencia de lecturas manuales que requieren visitas en el invernadero. Recopilación de múltiples tipos de datos. Aunque la situación de cada agricultor va a ser diferente, es importante recalcarles que entre más tipos de datos se puedan recopilar, más benéfico va a ser para ustedes. Además, a medida que su negocio se expande, esos datos históricos pueden ser útiles. Puede que por el momento, hoy por hoy, no sea una métrica que ustedes utilicen, pero para la toma de sus decisiones, pero si las empiezan a recopilar, podrán usarlos como una herramienta en el futuro.
visualización de datos en todos los campos para que todo el mundo tenga una idea clara de lo que está ocurriendo dentro de su invernadero, acceso e informes basados en funciones, de forma que todo el mundo tenga una idea clara de lo que está ocurriendo dentro del invernadero, lo cual es muy, muy importante. Notificaciones de alertas para responder cuando las condiciones climáticas se desvían de los parámetros especificados. Y documentación digital de la información clave, lo cual les va a ahorrar tiempo y les va a reducir el margen del error humano. Y bueno, la solución agronómica digital de WayBeyond es FarmRoad. Aquí ya Jesús les estuvo hablando un poquito de ella y es la que se ha utilizado en todos los ejemplos que hablamos el día de hoy. FarmRoad consta de una red de sensores, una aplicación móvil para capturar datos y una plataforma en línea. La red de sensores captura continuamente múltiples tipos de datos y los agricultores registran en la app múltiples mediciones de tecnología y observaciones de los monitoreadores en los cultivos. Y esa información se sube automáticamente a la plataforma en línea para que ustedes la puedan visualizar y puedan posteriormente hacer su análisis. Hoy por hoy FarmRoad está ayudando a los agrónomos y asesores a obtener información más clara sobre lo que es el clima, el medio ambiente y el estado fitosanitario del cultivo. Y la plataforma también cuenta con otras importantes herramientas digitales. Aquí les presento algunas. Ya hablamos de las notificaciones de alerta a través de WhatsApp, correo electrónico o mensajes de texto para la detección temprana de condiciones climáticas que supongan una amenaza para su cultivo. También van a tener visibilidad multicampo, lo cual es importante para el análisis general del rendimiento de los campos en varias ubicaciones y para una mayor visibilidad de los problemas potenciales, de modo que su personal y sus recursos se puedan desplegar de manera oportuna. Y tableros e informes basados en roles para obtener la información correcta para las personas adecuadas, independientemente de si son parte de su equipo o es un consultor externo. Entonces, pues, la razón por la cual los agricultores de hoy, de los ejemplos de hoy, pudieron resolver estos problemas fue FarmRoad y ayudaron a mejorar la calidad de la producción y las prácticas agrícolas. Y ya estamos en las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Elene. Muchísimas gracias, Jesús. Creo yo que hay bastante interés. Sí he estado... Nos falta todavía mucho por aprender, por seguir conociendo esas nuevas tecnologías. Nos han llegado algunas preguntas y como lo mencioné anteriormente, no sé si Jesús, 2-3 minutos que puedas explicar un poquito más el tema del déficit de presión de vapor, la relevancia e importancia de poderlo medir para la productividad y salud del cultivo, ¿no? Claro que sí, Homero, con mucho gusto. Mira, básicamente el BPD o el déficit de presión de vapor es la medida entre cuánta humedad tiene el aire y cuánta humedad podría tener una vez que está saturado. Entonces, esto es muy, muy importante conocerlo o manejarlo porque puede hacer que la planta crezca de mejor manera o afectarla en el desarrollo. Si tenemos un BPD bajo, eso quiere decir que nuestra planta no va a estar transpirando, lo cual quiere decir que no va a estar haciendo fotosíntesis y por lógica no va a estar desarrollándose como debería. Entonces es algo que se busca tener en control cuando estamos trabajando en agricultura protegida. Muy bien, perfecto. Y nuevamente, si hay alguna duda de alguien que profundizar más, al final de la presentación van a aparecer los datos de Selene, de Jesús, porque también pues, pueden dirigir preguntas directamente hacia ellos para profundizar más y conocer más, ¿no? Algunas de las otras preguntas que nos llegaron, dice que cuánto tiempo se tarda en implementar una solución de agronomía como esta, porque estamos hablando de que es pues tanto implementarla como recopilar los datos, alimentar el sistema. Entonces, digamos, cuántos ciclos, cuánto tiempo
Esa es la parte 1 de la pregunta, porque la parte 2, que es más interesante, es esos casos que han presentado, bueno, ¿cuál ha sido realmente cómo ha reeditado la inversión? Todo esto no es un costo, yo siempre lo he visto así, el invertir en tecnología es exactamente esa inversión, no un costo, pero te debe de redituar. Entonces, si nos pueden más o menos llevar rápido por esos dos lados. Gracias por quien hizo la pregunta. Realmente nuestra solución digital es muy fácil de usar. Nosotros le decimos plug and play, que es conectar y encender. O sea, no requiere, el agricultor no requiere saber de tecnología realmente, ni requiere contratar a gente especializada técnica que sepa instalar sensores. Es muy, muy sencillo. Cada cliente obviamente es diferente, pero en promedio una instalación, desde que se instalan los sensores hasta que el productor empieza a poder capturar datos y tener un mejor entendimiento de cómo va a funcionar la herramienta, es aproximadamente un mes. Entonces, como dice Homero, para los que estén interesados, por favor, al final les voy a dejar mis datos. Va a haber una diapositiva, un slide, donde van a ver mis datos y con gusto me pueden contactar y yo los estaré guiando en las respuestas. Y sobre el retorno de inversión, en los ejemplos que mencionamos, por ejemplo, en el de riesgo de heladas, que le presentó African Blue, su retorno de inversión fue menor a un mes. Y en el ejemplo que mencionó Jesús respecto al encalado, el periodo de amortización fue de aproximadamente un mes. Entonces, sí pueden estar viendo su retorno, sí pueden estar teniendo un retorno de inversión relativamente rápido. Muy bien, Selene, muchísimas gracias. Una pregunta que no nada más salió aquí 2 veces en el chat, pero que también yo la tengo. Bueno, la tengo medio clara, pero ustedes me la pueden explicar mucho mejor. Ese tipo de tecnologías, pues por supuesto que es para cualquier tipo de ambiente controlado, ya lo tengas en malla, en baja o en alta tecnología, ¿no? Pero, ¿cuáles son las aplicaciones para campo abierto? Mira, nuestra tecnología, perdón, Jesús, ahorita te doy la palabra también. Adelante, Selene. Funciona o la tenemos enfocada hacia cultivos protegidos, y para nosotros cultivos protegidos vienen siendo desde mallas hasta mallas sombras, túneles y como dices, mencionaste Homero, invernaderos de plástico, invernaderos de cristal. Nosotros no estamos enfocados a campo abierto y ahorita, y no porque no se pueda, sino porque son más extensiones. Entonces, esta es una extensión mayor en áreas. Y ahorita no me viene a la mente, sé que hay muchas tecnologías que están, por ejemplo, donde pueden utilizar sensores y pueden entrar a plataformas y empezar a ver sus datos. No los tengo yo ahorita en la mente, pero si me contactan, yo trataremos de buscar esta información para darle a lo que podamos recomendarles. Adelante, Jesús. Sí, Selene, iba a comentar también, o sea, nosotros estamos enfocados más en agricultura protegida. Por ejemplo, en campo abierto te servirían, podrías estar viendo la información porque los sensores funcionan y generan los datos independientemente de donde estén instalados, pero a lo mejor va a haber muchas cosas que en campo abierto no se pueden controlar. Es decir, si estamos viendo diferencias de radiación, y estás en un campo abierto, pues no hay como mucho margen de acción para los productores. Entonces, por eso es el enfoque que comentaba Selene. Les pueden servir como herramienta para empezar a generar datos de sus condiciones, pero a lo mejor no pueden hacer como mucho para cambiarlas. Ok. Otra pregunta interesante es que, bueno, estas tecnologías pues depende mucho están basadas en internet, ¿no? La conectividad. Y como ustedes saben, pues en las zonas rurales, digo, a mí me ha tocado andar en invernaderos que de plano no tiene señal. Hay zonas rurales, muchos invernaderos están en zonas muy remotas. Entonces, persona pregunta qué tipo de conexión debes de tener, o cómo puede funcionar esto cuando en la localidad hay un internet muy pobre.
Pues mira, los ejemplos que hemos tenido efectivamente han sido en campos donde los productores o tienen nulo internet o su internet su internet es muy ¿cómo se dice? Flaky, muy intermitente. Lo que algunos han hecho es pues hay, por ejemplo, ahorita desde el internet satelital, otros han usado también, ¿cómo se llama? Paneles solares, donde la extensión del internet pueden tener un mayor rango de internet. Lo que nosotros necesitamos para que nuestras herramientas digitales funcionen efectivamente es tener internet y tener luz. Si el internet se va, el sensor no va a dejar de mandar datos, va a almacenarlos y una vez que el internet regresa, esos datos se van a subir a la nube y entonces el productor va a poder tener esos datos accesibles. Entonces, hay muchas formas de poder acceder a estas tecnologías, a estas herramientas, solo es cuestión de buscarlo, ¿no? De ver cuál es la mejor opción, qué es lo que más se les acomoda y pues implementarlo. Muy bien, otra pregunta que está aquí interesante es que, bueno, son dos cosas. Una es la recolección de datos, pero bueno, pues recolectar los datos pues no puede significar absolutamente nada, ¿no? Entonces, en la parte de la interpretación de datos nos preguntan cómo lo hacen, utilizan inteligencia artificial, esa base de algoritmos, para poder hacer un análisis y poder recomendar mejores decisiones. Gracias por la pregunta. Sí lo vi, creo que es Luis Esteban. Sí. Gracias por la pregunta, Luis Esteban. Mira, y gracias porque tengo que puntualizar algo. Nosotros no somos una empresa que vende sensores. Eso no es nuestro core business. Nuestro core business es dar soluciones de agronomía digital por medio de datos. Utilizar los datos para darle al productor una forma de mejorar la forma en que cultivan actualmente. Sí, nosotros utilizamos inteligencia artificial para algunas herramientas, por ejemplo, yield prediction, predicción de cosecha para tomates, y también lo estamos en un futuro enfocando para berries, es donde estamos utilizando actualmente inteligencia artificial, y también estamos desarrollando otras herramientas de las cuales no hablamos aquí, pero si nos da oportunidad AgTech y SMEA, podemos hablar en otro webinar sobre las herramientas de balance de planta, y también de una que se llama Easy Yield, y también sobre lo que estamos haciendo en cuestión de plagas y enfermedades. Pero sí utilizamos inteligencia artificial. Para los que no sepan qué es inteligencia artificial, porque es un concepto un poco rimbombante, aunque ya está más en boga hoy en día. La inteligencia artificial utiliza una cantidad infinitesimal de datos históricos para que con Machine Learning la computadora se le pueda meter toda esa información y por medio de algoritmos empezar a predecir ciertas situaciones. Por ejemplo, como cuando los que tengan Netflix o que tengan Amazon, ustedes están en su tele, están viendo unas películas y le dan clic y van a otra y a otra y a otra, y de repente la misma plataforma les va sugiriendo películas. ¿Y cómo hace eso? Porque la máquina está aprendiendo de lo que a ustedes les gusta. Y eso es información. La información es poder, entonces es así como funciona la inteligencia artificial. Mira, mencionaste también un poco sobre lo que están haciendo en la cuestión de las enfermedades, plagas y enfermedades. Hay ciertos climas o ambientes que se pueden crear, microclimas en el invernadero, que pueden ser más propicios para la propagación de tanto una plaga como una enfermedad. Entonces alguien nos hace unas preguntas de que, bueno, ¿cómo se pueden conocer cuáles son las mejores condiciones y las tecnologías de WebBeyond, cómo podrían ayudar tanto a conocer como a ayudar a tomar mejores decisiones? Ok. Sí, mira, si quieres esa para mí. Sí. Adelante, Jesús. Por ejemplo, Mero, midiendo con los sensores de WebBeyond podemos ser más proactivos, podemos darnos cuenta en qué momento se generaron las condiciones para que haya como una presencia o un desarrollo más favorable de cierta plaga o cierta enfermedad,
y no esperar hasta ver el daño, porque el tema muchas veces en la agricultura es que cuando hacemos los monitoreos, nosotros detectamos ya un daño y eso pudo ya tener la plaga o la enfermedad una semana o 2 semanas ya con presencia en el cultivo. Entonces, nosotros podemos detectar cuándo es más probable que se presente, enviarle alertas a los productores y con eso ya tener un mayor, acciones más precisas, más localizadas también. Ok. Y hay otra, ya es un poquito más, yo creo que a alguien que sí le interesa la tecnología, que hablan de, bueno, o sea, este tipo de sensores, cuánto necesitas por una hectárea, cuál es la comunicación entre ellos. Si yo tengo 2 hectáreas de invernadero, bueno, ¿cuántos necesito tener? ¿A qué distancia para realmente tener una medida correcta, ¿no? Porque si tienes nomás uno cada 200 metros, pues a lo mejor pierdes muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Mira, yo creo que... adelante, Selene. Y ahorita si quieres adicionar algo, Jesús. Sí. Sí, de hecho vi que Jesús también contestaba arriba a alguien que hizo la pregunta. Lo que nosotros recomendamos para tener una información más rica, nosotros le llamamos información más rica, es 4 sensores por hectárea. Sin embargo, todo depende de los clientes, porque hay clientes que quieren empezar con 1 para ver cómo funciona y para empezarlo a probar, y otros que se quieren ir hasta con 8 por hectárea. Entonces, todo depende mucho del cliente, cuál es el objetivo que está buscando, cuál es la cantidad de inversión que quiere o puede hacer en ese momento, y nosotros lo podemos ayudar a definir qué es mejor para él, qué es lo más recomendable. Entonces, si les interesa saber más sobre nuestros sensores, los costos, cómo pudiéramos hacer un despliegue en su invernadero, contáctenme. Ahorita, antes de terminar, les prometo el slide donde vienen mis datos para que tomen mi contacto. Muy bien, aquí un comentario muy interesante, que coincide perfectamente con un productor muy grande de México que tiene, no sé, como 20 hectáreas produciendo para una empresa, NatureSweet. Pero bueno, una de las cosas que se me quedaban siempre grabadas es que me decía, la mejor solución al problema es no tener el problema, que es decir, prevención, prevención y prevención. No porque no tengas el problema vas a dejar de ocuparte en seguir previniendo tener el problema, ¿no? Entonces, para eso pones tus mallas anti-trips, para eso pones sanitizas, para eso, porque lo mejor que puedes hacer es no tener el problema. Una vez que lo tienes, ya es otro boleto, ¿no? Es algo muy interesante. Entonces, en relación a este comentario que nos hizo Alejandro García, muy oportuno, digamos, así como que la moraleja de la historia, cómo nos ayuda Farm Road y Way Beyond a este tema, a la predicción no a la predicción, a la prevención de estos problemas. Sí, Homero, como les comentaba, realmente podemos ser mucho más oportunos conociendo la información. También todos los datos que los sensores van generando se van almacenando y los clientes pueden empezar a desarrollar información histórica y comparar qué situaciones tuve la temporada pasada, qué hice para solucionar y dejar una trazabilidad de sus acciones para ver cuáles tuvieron más impacto. Entonces es una herramienta muy, muy completa tanto para anticiparse o para ir generando historia de datos que les permitan llevar ese récord y esa trazabilidad de lo que hace el productor. Ok, y porque el tema de las plagas de enfermedades parece ser que es interesante. Dice, normalmente fumigamos siguiendo un calendario programa para evitar enfermedades. ¿Por qué necesitamos saber exactamente lo que está pasando? A lo mejor ya contestaste un poco eso de lo que es los datos históricos, de poder saber exactamente cuáles fueron las condiciones en ese momento dado, pero no nada más en la cuestión de plagas, pero también en la cuestión de enfermedades, ¿no? Y la cuestión de enfermedades también es un boleto un poco diferente. Entonces, ¿cómo nos ayuda la tecnología para poder hacer esto? Mira, por ejemplo, yo le diría a la persona, tú tienes un calendario de aplicaciones
pero ¿cómo sabes que las condiciones realmente se están presentando para que la plaga o la enfermedad se estén ahí? Tal vez puedes ahorrar aplicaciones, tal vez no es necesario un uso tan agresivo en el volumen de agroquímicos, sino realmente hacerlo cuando se requiere, no cuando ya tenemos el problema, y no sobreexagerar en tema de aplicaciones, sino con información, decir, ok, ¿sabes qué? Aquí es justo el punto donde me es una situación crítica, y hacer la aplicación. Entonces, eso también es importante para la calidad de los cultivos, que no se vean como con exceso de aplicaciones. O si alguien está trabajando en el tema de agricultura orgánica, saber en qué momento con las condiciones ambientales mi producto orgánico o mi control biológico puede ser más eficiente. Ok. Aquí este es un comentario, no realmente pregunta, pero a ver cómo podríamos, no, yo no, cómo podrían ustedes responderlo. Dice, pero las predicciones y en sí interpretaciones deben ser dadas por especialistas, dígase fisiólogos vegetales, fitopatólogos, entomólogos y así sucesivamente. Él se refiere a que como la tecnología que ustedes nos presentan pueden, no digo que sustituir, pero cómo pueden este tipo de especialistas apoyarse en ella, y cómo puede ser beneficiado el productor en vez de llamarle a un entomólogo, a un fitopatólogo, a un todólogo, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta? Mira, nosotros tenemos un equipo enfocado puntualmente también a la agronomía. Tenemos gente con doctorados en fisiología vegetal que continuamente está haciendo experimentos y evaluaciones. Y todo este background de conocimiento agronómico, hay un departamento dentro de la empresa que lo maneja. Yo soy parte de esa área también como agrónomo por Way Beyond, pero tenemos un par de compañeros más que están muy enfocados en eso, y todos los datos que se generan los analizamos para poderle decir al productor cuál sería la mejor opción o la mejor acción que puede tomar. No es nada más decirle ahí está la información y listo, sino también darles un respaldo en qué decisiones deberían de acompañar esa información. Ok, mira, una pregunta que llegó antes también, parece que uno de las personas tiene un semillero para brócoli, pero también otra pregunta relacionada es que dice, ¿para qué cultivos se utiliza este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, si puedes responder a 2 por 1, tanto para un semillero de brócoli, que pues, las condiciones pues, deben ser muy, muy similares a cualquier otro semillero, no las mismas, pero similares. Y también, bueno, para qué cultivos, digamos, está especializado o donde más han trabajado usando la tecnología de Way Beyond. Claro. Mira, en el tema de los cultivos, digo, podría ser cualquier cultivo que tuviéramos bajo agricultura protegida, porque el sensor lo que hace es generarte los datos de información. Entonces, ya las decisiones de manejo irían muy, muy específicas en base a la necesidad de cultivo, pero como tal es una tecnología que se puede usar en cualquier cultivo. Todos los cultivos que tengamos en agricultura protegida, necesitamos saber la mayor información que podamos tener para irlos gestionando. Entonces no es específica para un solo cultivo, puede aplicarse en pimiento, en pepino. Si ellos tienen un semillero de brócoli y quieren saber cuánta radiación tienen, dónde se les empiezan a presentar a lo mejor algún problema con algún tipo de bacteria al momento que están haciendo la planta, todos esos datos se pueden ir recopilando sin problema. Y yo adicional quiero mencionar que nuestras herramientas digitales, y ya hablaba de predicción de cosecha, de balance de planta y otra que se llama Easy Yield, y las que vienen, estamos un poco más enfocados en tomates,
¿Por qué? Porque hemos estado trabajando y contestando a tu pregunta o a la pregunta que hacían ahí en el chat, es donde más datos históricos tenemos. Sin embargo, también estamos viendo necesidad, pues, más bien interés de los productores irnos hacia berries y luego a pimientos y luego a pepinos. Entonces, dependiendo hacia dónde esté el mercado, buscando una necesidad, es hacia donde estamos también yendo, pero hoy por hoy estamos en tomates y en un futuro hacia berries. Ok, perfectísimo. Pues como les comenté a todos, ahorita al final van a aparecer los datos de Selene y Jesús, por si hay más preguntas adicionales. Les vamos a enviar nuevamente la presentación completa, los casos de estudio, y bueno, pues ustedes pueden tener comunicación directa tanto con Jesús como con Selene para aclarar dudas y explorar más sobre, no nada más sobre Webillón, pero sobre todo las ventajas que nos ofrece la agricultura digital, porque estamos entrando una nueva etapa de la agricultura, muchas tecnologías, muchas novedades, pero sin duda este es el futuro que vamos a tener que seguir. Tenemos mucha gente que alimentar, tenemos menos recursos, nos estamos acabando el planeta, tenemos que ser más sustentables y tenemos que seguir evolucionando en este camino. Entonces, la curva de aprendizaje de la producción en invernadero creo que ya no la sabemos, ahora hay que evolucionar a la siguiente etapa. Selene, no sé si tengas algunos comentarios finales para todos los que nos están aquí escuchando, algún resumen que quieras hacer. Sí, gracias. Efectivamente, un resumen. Sobre lo que vimos ayer, quiero recapitular sobre lo que vimos ayer, sobre lo que vimos hoy. Detección temprana del estrés de las plantas y de los cambios medioambientales. Cómo evitar las condiciones climáticas que aumenten el riesgo de brotes, de plagas y enfermedades. También vimos cómo hacer un despliegue eficiente de los recursos y qué causa la falta de visibilidad del rendimiento de los campos invernaderos en varios sitios. También les pudimos ofrecer consejos sobre buenas prácticas utilizando la agronomía digital. Y bueno, hablamos sobre Webillón y sobre FarmBrew, nuestra solución agronómica. Y como les prometí, aquí están mis datos. No están los datos de Jesús. Jesús, perdóname, se me olvidó poner en la presentación, pero pueden contactar cualquier pregunta técnica, por supuesto que se la voy a pasar a Jesús, porque yo no soy ingeniero agrónomo. Estupendo, pues no nos queda, yo creo que nada más que agradecerles a toda la audiencia por habernos dado su tiempo, prestado una oreja para poderles explicar un poco más sobre estas nuevas tecnologías. Vamos a continuar trabajando con temas novedosos, especializados en la agricultura protegida, por mi parte, y agradezco también nuevamente a SMEAP por este gran apoyo que nos han dado para poder realizar este webinar de una manera muy exitosa. Muchísimas gracias, Joel. Y pues cualquier cosa, yo soy Homero Ontiveros nuevamente de Actec América, estoy a sus órdenes. Jesús. Gracias. Gracias. Ahorita le estamos pidiendo a Jesús que ponga su teléfono porque alguien aquí lo pidió. Sí. Entonces, nada más danos chance, Joel, antes de cerrar el foro, para que Jesús ponga su teléfono, por favor. Y próximamente les llegará la liga para que vuelvan a repasar el webinar, y como les decía, si les vuelven a salir nuevas preguntas, pues con todo gusto ahí van a dar ya los datos de Selene y de Jesús. También yo les puedo pasar los míos, pero yo no les puedo responder mucho. Pueden consultar mi página de internet actecamerica.com, y ahí también pueden encontrar muchísima más información sobre todas estas tecnologías digitales. Gracias a todos por estar aquí y esperamos escuchar de ustedes pronto. Gracias Homero. Muchas gracias a todos. Feliz día de gracias. Gracias, y estamos en contacto. Hasta luego, bye. Hasta luego. Chao.